Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar ya con la última de las ponencias de este workshop sobre aciertos y errores en el procedimiento legislativo, en el ámbito legislativo, y lo haremos con la ponencia de Carolina Fernández Blanco, titulada Legislación eminentemente simbólica, eficacia, efectividad y error legislativo. Carolina Fernández Blanco es abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster LLM en Derecho en la Columbia University en New York y lo más importante de todo, doctora en Derecho por la Universidad de Girona. ¿Quién cambiaría eso por un LLM en Columbia? En fin, más allá de esto, lo más importante de todo, sobre todo para nosotros, porque es alguien que trabaja con nosotros ya desde hace un buen tiempo, ha trabajado su tesis doctoral en el ámbito del desarrollo, la eficacia del derecho, y también tiene un buen número de trabajos en el ámbito precisamente de la legislación racional. También en ese ámbito es coordinadora del diploma de experto en bases para una legislación racional que ofrecemos aquí a través de la Cátedra de Cultura Jurídica, y desde hace un par de años coordinadora del máster en Derecho de Daños de esta misma universidad. Un placer, como siempre, contar contigo, con tu ponencia, y no solo eso, sino que puede ser una buena ocasión esta para que, dada que no es esta es la única ponencia de hoy que no presentas tú, para agradecerte precisamente la organización de este workshop en nombre de todos nosotros. Así que, tu tiempo. Gracias, Jordi, por la presentación y por los agradecimientos mutuos. Así que empiezo un poco. El título de mi ponencia es Legislación eminentemente simbólica, eficacia, efectividad y error legislativo. Como bien indica el título, voy a hablar de un tipo de legislación simbólica que considero eminentemente o primordialmente simbólica y que creo que puede echar un poco de luz a la gran o vieja discusión sobre legislación simbólica. La legislación simbólica, hoy en día, digamos, la apelación a la legislación simbólica está en todas partes. Es como ese viejo dibujito animado que acabo de poner en pantalla que aparecía por todas partes. Así encontramos apelaciones a la legislación simbólica en los reclamos de activistas o militantes, o reclamos de grupos de ciudadanos que tienen un interés común. Encontramos, por supuesto, apelaciones a la legislación simbólica en la doctrina, en la prensa, ¿sí? En este artículo justamente se habla sobre leyes simbólicas y se refiere a la ley del solo sí es sí, e incluso Wikipedia, en su entrada en inglés, le dedica una voz a la legislación simbólica directamente uniéndola con las leyes que no son aplicadas, ¿sí? Entonces, todas estas llamadas, estas apelaciones a la legislación simbólica tienen un aire de familia, ¿sí? El aire de familia que pasa, primero lo voy a hablar de manera no jurídica y después lo voy a transformar en términos jurídicos, por apelativos como irracional, no transparente, engañosa, de baja calidad, sin efectos, que no se cumple, que no se aplica, etc. Esto es el aire de familia que recorre todas estas modalidades en que se presenta la apelación o la formulación de la frase legislación simbólica. Ahora bien, para empezar a entender el trabajo voy a plantear mis puntos de partida, ¿sí? Y esto es algo que decía Francesco
citando un trabajo mío, toda legislación tiene alguna dimensión simbólica, esto es evidente. Lo simbólico es una cuestión de grados, ¿sí? Hay leyes o normas que tienen más peso simbólico que otras. Y yo me voy a referir aquí a leyes y normas eminentemente simbólicas, que voy a pasar a definir mientras haga la presentación. Y por otra parte, mi punto de partida es que trataré únicamente de normas que imponen obligaciones y prohibiciones, es decir, normas prescriptivas que imponen obligaciones y prohibiciones. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la legislación eminentemente simbólica, estas son las normas más problemáticas, ¿sí? Y finalmente, el último punto de partida es que mi visión es una visión instrumentalista del derecho, en el que éste se concibe como una serie de normas y reglas que el Parlamento sanciona para conseguir objetivos específicos de política pública, ¿sí? Es decir, mi visión en este trabajo, y en general la comparto, es esta visión instrumentalista del derecho. Con estos puntos de partida en mente, vamos ahora a algunas intuiciones compartidas por los autores, ¿sí? Por los autores que han tratado el tema de legislación simbólica. Así, la legislación simbólica es mayoritariamente inefectiva y sirve para otros objetivos sociales que los oficialmente proclamados, dice Ponking. También el mismo autor dice que una ley es simbólica si se promulga primordialmente para funcionar como símbolo. Luego, y ahí ya no leo porque me cuesta mucho leer la pantalla, Hassemer dice que existe un acuerdo global respecto de la dirección en la cual se busca el fenómeno del derecho simbólico. Se trata de una oposición entre realidad y apariencia, entre manifiesto y latente, entre lo verdaderamente querido y lo otramente aplicado. Simbólico se asocia con engaño, tanto en sentido transitivo como reflexivo, dice Hassemer. Atienza dice que la legislación simbólica se da cuando el editor dicta leyes para no ser cumplidas. Bueno, voy a pasar un poco más rápido a la última cita de Gemma Marsilla para entender entonces que de todas estas intuiciones compartidas podemos extraer en términos jurídicos algunas conclusiones que los autores nos están diciendo de esto que voy a llamar legislación eminentemente simbólica. En primer lugar, cuando hablamos de legislación eminentemente simbólica y de acuerdo a estas intuiciones compartidas por los autores, pareciera que se trata de normas o leyes que son ineficaces, que son inefectivas, que tienen una enorme relevancia de lo simbólico. Después vamos a ir punto por punto de estos tres círculos verdes, y no voy a compartir la idea que también transmiten los autores de que es necesariamente engañosa. Entonces vamos entonces un poco más analíticamente a ver qué significan cada una de estas cosas. Bien, la primera versión de eficacia es la clásica versión de eficacia, que es eficacia como realización, y quienes estén más acostumbrados al lenguaje de la racionalidad legislativa es lo que Atienza ubica en el nivel de racionalidad pragmática, ¿sí? Y tenemos, siguiendo a Navarro, que lamentablemente no está hoy, tres versiones que conectan a conductas con normas y que tienen diferentes grados de exigencia. En la primera versión, que llamamos correspondencia, una norma N prescribe un estado de cosas o la acción C1 y los sujetos normativos producen C1. En esta primera versión no nos importa si esta vinculación entre la norma y la conducta es causal o casual, ¿sí? Nos da exactamente igual. Por razones que voy a explicar más tarde, esta es una versión que a mí no me convence para evaluar la legislación simbólica. La segunda versión
que es la de acatamiento, nos dice que una norma N prescribe un estado de cosas o la acción C1, los sujetos normativos conocen la existencia de la norma y producen C1. Es decir, que en esta segunda versión tenemos el añadido de que los sujetos tienen que conocer la norma, ¿sí? Pero no necesariamente es tan exigente como la tercera versión, que nos dice que una norma N prescribe un estado de cosas o la acción C1, los sujetos conocen la existencia de la norma y producen la conducta en virtud de la norma. En este caso, las acciones se producen exclusivamente porque se sigue la norma, ¿sí? Voy a entender que las primeras dos versiones son útiles para evaluar la eficacia de los ciudadanos de a pie. ¿Qué quiere decir esto? De todos aquellos que no son funcionarios públicos o que están cumpliendo una función en el Estado, ¿ok? Y voy a entender que para muchos casos, no para todos, pero para muchos casos, la versión más exigente, ¿sí?, es la que es adecuada para evaluar la eficacia cuando las normas están destinadas a funcionarios o empleados del Estado. ¿Por qué? Por el principio de la legalidad de la administración, que dice que para la administración todo lo que no está permitido está prohibido. Con lo cual, cuando los funcionarios públicos realizan una acción, esta solo puede estar, por supuesto, en el ámbito de sus tareas, ¿no? Si van a comprar pan, pero en el ámbito de sus tareas solo puede estar motivada en la norma, ¿sí? Especialmente cuando son obligaciones de hacer. Solo pueden estar motivadas por obligaciones o permisos fuertes. Entonces, en este ámbito último, no hay una posible fluctuación de motivaciones. A mí la que más me convence es la intermedia de acatamiento, porque permite para los ciudadanos de a pie, para las personas que no somos funcionarios públicos, incluso para las personas jurídicas privadas, una fluctuación de motivaciones, en donde no siempre o exclusivamente tenemos que estar motivados por la norma. Veamos este caso. María tiene un restaurante y conoce que está prohibido fumar en el restaurante. Y la mayoría de las veces María no fuma en el restaurante, no porque exista una norma que dice prohibido fumar en lugares públicos cerrados, sino por una diversidad de motivos. Para fumar menos, para no molestar a sus clientes, para no dar un mal ejemplo. Pero hay veces que las ganas de fumar son tan grandes que lo único que hace que María no fume en el restaurante es la norma. Es decir, en el comportamiento de María, que es siempre adecuado respecto de la norma, hay una fluctuación de motivaciones. ¿Qué ocurre si un día María fuma en el restaurante? La única motivación que tiene el policía para ponerle la multa es que existe una norma que le obliga a poner la multa. Entonces, para el policía solo existe, especialmente en acciones de hacer, solo existe la motivación, digamos, como cumplimiento, la adecuación de la conducta como cumplimiento. Bien, ¿y por qué no me convence la correspondencia? Por muchos motivos, porque como voy a sostener que las normas eminentemente simbólicas son ineficaces, nunca sabremos si la falta de eficacia obedece al desconocimiento de la norma, ¿sí?, o obedece a que la norma no motiva la conducta. Esta es una primera razón. Tengo otras, pero que no voy a mencionar aquí porque no están tan vinculadas con la legislación simbólica, por las cuales rechazo, bueno, o no rechazo, pero me parece menos interesante la correspondencia, ¿sí? Hasta aquí, esto es la primera versión de eficacia. Les comento que de acuerdo a mi entendimiento, la legislación eminentemente simbólica falla en los dos aspectos, o las dos caras de la eficacia. En la eficacia como realización y en la segunda versión de eficacia, que es la eficacia como aplicación. La segunda versión de eficacia se vincula con el hecho de que esa norma incumplida, obviamente, sea aplicada por los órganos jurídicos,
y en especial por los tribunales. Esto es, que la sanción sea ordenada y cumplida en un caso concreto. ¿Sí? Esta es la segunda cara de la eficacia, tal como la definió Kelsen. Tengo un montón de cuestiones relativas a la segunda versión de eficacia, pero para mi trabajo sobre legislación simbólica no me importa más que esto. ¿Sí? Bien, ahora veamos qué es la efectividad. ¿Ok? Esto, de acuerdo con mi entender, una norma es efectiva, y aquí vuelvo a traer la racionalidad, los niveles de racionalidad de Piensa, por si alguien está más familiarizado. Una norma es efectiva o racional en el nivel teleológico cuando obliga o prohíbe una conducta y esa conducta es realizada por los sujetos y conduce al resultado social o económico inmediato o mediato que se espera con su sanción. En oportunidades, eficacia y efectividad se realizan sincrónicamente. Por ejemplo, en el caso de la prohibición del aborto, ¿sí?, es en el mismo instante que se cumple la norma, no se realiza el aborto, se está salvando la vida del feto. Al revés, cuando no se cumple la norma, se está, digamos, eficacia y efectividad en el mismo momento fracasan. ¿Sí? En la mayoría de las políticas públicas esto no es sincrónico sino diacrónico. Reciclamos la basura y si la norma es eficaz y todos reciclamos la basura, con el tiempo vamos a tener una menor contaminación ambiental. ¿Sí? Esto es diacrónico. Por lo tanto, la eficacia es en general condición de la efectividad. Como hoy hablábamos, existen casos marginales de efectividad sin eficacia. Los 120 km/h que comentaba Jordi, o el stop, el signo de pare. Yo no conozco a nadie en España y en América Latina que pare el coche efectivamente, definitivamente, a punto muerto en el signo de stop, que es lo debido. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? La norma es efectiva. ¿Por qué? Porque cuando vemos el signo de stop, tomamos una precaución adicional. Miramos para todos los costados, disminuimos la velocidad, etc. La norma no es eficaz, pero logra una efectividad. Es una condición subóptima de la relación eficacia y efectividad, pero existen casos no muy frecuentes de efectividad sin eficacia. Por supuesto que la relación eficacia-efectividad es estadística, no es conceptual. Es decir, en muchos casos, cuando la norma está bien diseñada, si la norma es eficaz, luego será efectiva. ¿Sí? Pero como hemos visto ya no es conceptual porque hay casos de no eficacia que tienen efectividad. ¿Sí? Tanto la eficacia como la efectividad son cuestiones de grado, de la misma manera que la presencia de lo simbólico. ¿Sí? No en el cumplimiento individual de la norma. En el cumplimiento individual de la norma, si yo voy a 130 por hora, la norma no es eficaz con respecto a esa conducta concreta. ¿Sí? Pero globalmente o agregativamente podemos decir que en España la norma que obliga a ir a 120 km/h es medianamente eficaz. ¿Sí? Bien, por supuesto que, como les decía, la efectividad ocurre lo mismo. No hay casi casos de efectividad completa o inefectividad completa. Sin embargo, a mí se me ocurrieron dos ejemplos de dos extremos que pueden ayudarnos a ver todo el medio. La vacunación contra la viruela fue una política pública absolutamente efectiva. Erradicó la viruela de la faz de la tierra. ¿Sí? La gente se vacunó y se erradicó la viruela. Mientras tanto, la ley seca o la prohibition, no sé cómo se conoce aquí en España, ley seca. La ley seca es un claro caso de fracaso rotundo de la efectividad. ¿Sí? La eficacia no funcionó, pero además los resultados que se querían conseguir no solo no se consiguieron, sino que hubo efectos disfuncionales que se sumaron. ¿Sí? Entonces ya tenemos eficacia y efectividad y sabemos que ambas se comportan gradualmente, y ahora vamos a ver la relación entre eficacia y efectividad muy rápidamente. Tenemos eficacia
como realización de la conducta. En este caso lo más relevante no es eficacia como aplicación, sino como realización de la conducta. Y si existe una adecuación de medios afines, tenemos efectividad. Esto se puede ver muy claro en el siguiente caso, volviendo al María. La prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, el medio obviamente es la prohibición, y los fines era la protección de la salud de los no fumadores, ¿sí? Porque a los fumadores, digamos, para protegerlos habría que prohibir fumar, y esto pareciera que en un Estado liberal no es adecuado. Entonces, el objetivo de esa ley, o uno de los objetivos de esa ley, era la protección de la salud de los no fumadores. Y la ley fue afortunadamente muy efectiva. Yo traje aquí algunos datos, pero hay miles de datos. Por ejemplo, en Uruguay, que fue el primer país de América Latina que la impulsó, se disminuyeron 17,1% los infartos agudos en no fumadores. Esto es un éxito para la medicina, ¿sí? Y a nivel mundial estamos en un 16,17% de disminución de los infartos agudos de miocardio de no fumadores, ¿sí? Esto sin contar todas las ventajas en las enfermedades respiratorias que también se detectaron. ¿Qué pasa en la legislación simbólica? En la legislación simbólica o bien no hay eficacia, o bien no hay efectividad, o bien los medios no conducen al fin. Entonces hay eficacia, ¿sí? Pero al los medios no conducir al fin, se fracasa en la efectividad, ¿sí? Esto es mi definición, mi entendimiento de esa serie de intuiciones que voy a llamar legislación eminentemente simbólica. Y aquí me meto en el barrial, en el berenjenal más grande, ¿no? Que es lo simbólico en la legislación simbólica, porque claro, todo lo demás es bastante jurídico, esto es bastante ajeno a lo jurídico, y entonces me meto en un berenjenal, pero me voy a meter. Y me voy a meter incluso contando con esta anécdota que dice, cuenta Eco, dice: la dificultad para definir qué es símbolo y qué es simbólica no es sencilla ni plausible. Uno de los momentos más patéticos de la historia de la terminología filosófica se presentó cuando los colaboradores del Diccionario de Filosofía de Lalande, en 1926, se reunieron a discutir la definición de símbolo. El esfuerzo de Lalande no fue en vano. Sugiere que un símbolo puede ser todo y nada, ¿sí? Entonces, con esto en mente, digamos, voy a escoger algunas definiciones de simbólico para intentar una definición de qué es lo simbólico en la legislación simbólica. Lo primero que les pregunto es, no sé, a Jordi, ¿qué ves? ¿Qué es eso, Jordi? Una bandera con corazoncitos. Una bandera con corazoncitos. ¿Qué es esto, Jordi? Una bandera de... Sí, pero sí, sí. Muchos corazoncitos en la bandera. La bandera LGTBI, etcétera, etcétera. Entonces, una para nosotros es un trozo de tela con colores y un dibujo. La otra es un símbolo, ¿sí? Podemos atribuirle un símbolo a un signo que de otra manera no nos dice nada. Por eso los símbolos se entienden en semiótica como un tipo especial de signos connotativos. Esto es, signos que van más allá de su significado literal, una bandera, un trapo colgado de un mástil, y expresan otro significado o sentido secundario. Esto es von Kling y Eco. En el mismo sentido, o en otro sentido, pero que me sirve igual para mi construcción, en lo simbólico el sentido literal permanece y la coherencia semántica se mantiene. No estamos entonces en presencia de una relación entre realidad e imaginación, como en el caso de la metáfora, o entre verdad y mentira, sino entre realidad y sentido. Y finalmente, la más habitual idea del símbolo está ligada a la idea de cierto contenido que a su vez sirve de plano de expresión para otro contenido, por lo regular más valioso culturalmente.
por lo regular. Esto no quiere decir que necesariamente sea más valioso culturalmente. Por ejemplo, podemos pensar que Goebbels fue un símbolo del nazismo, ¿sí? Entonces tenemos ahí un símbolo no valioso o no valorado, o no valorable. Pero en la legislación simbólica, y a diferencia de lo que piensa Francesco, yo entiendo que hay, por lo menos por una parte de la sociedad que es intérprete de la legislación simbólica, hay un contenido moral o culturalmente positivo, ¿sí? Entonces, un intento de definición de legislación eminentemente simbólica. La legislación es predominantemente simbólica o eminentemente simbólica cuando el sentido secundario de la ley o la norma es más importante que su significado literal o convencional. Ese significado secundario debe tener un contenido que es considerado valioso cultural o moralmente en determinado momento por la comunidad o por una parte de ella, que para esta cuestión son sus intérpretes principales. ¿Sí? En la legislación, y aquí viene una explicación de la definición, en la legislación eminentemente simbólica, el sentido secundario se vuelve el principal, pues su significado literal o convencional, aún asumiendo que puede haber diferentes interpretaciones sobre él, queda relegado. Los sujetos no se comportan, voy a leer de acá porque no me da más la vista, los sujetos no se comportan como la norma indica, ausencia de eficacia, y o los encargados de aplicar la ley no la aplican, ausencia de eficacia en su segundo sentido, y especialmente la ausencia de la primera forma de eficacia conduce generalmente a la ausencia de efectividad. La situación que se produce es claramente paradójica, ya que el valor atribuido, ese sentido secundario altamente valorado, no se realiza finalmente por la ausencia de eficacia y efectividad. ¿Sí? Vamos a ver ahora un muestrario de eminentes casos de legislación eminentemente simbólica. Obviamente la redundancia es a propósito. La prohibición del aborto, la prohibición de la tenencia de drogas para consumo personal, de la que hablaba Francesco, el aumento de penas para ciertos delitos, generalmente delitos de subsistencia, que es lo que se llaman delitos de subsistencia o delitos urbanos, delitos sexuales o de funcionarios públicos especialmente vinculados con la corrupción. ¿Sí? La imposición de multas a mendigos o inmigrantes ilegales, ¿sí? Y esto es muy llamativo, uno puede decir, imponer una multa a un mendigo, estoy hablando de una norma que se acaba de sancionar en Alicante, ¿sí? Que le imponen multas a los mendigos. No es novedosa, existió muchas legislaciones mucho tiempo, pero en estos tiempos que corren se acaba de renovar la imposición de multas a los mendigos. La prohibición de la sodomía o la homosexualidad, algunas leyes de protección del medio ambiente, la famosa ley seca o la prohibición del divorcio. ¿Sí? Fíjense que la mayoría de estas normas no tienen la característica de ser vagas, de ser poco claras, sino que son todo lo contrario. ¿Sí? Entonces ahora voy a proponerles un caso de análisis que es la prohibición del aborto. ¿Por qué? Porque hay que ver si realmente estas leyes son eminentemente simbólicas de acuerdo a mi definición. ¿Sí? Digamos, ¿por qué tenemos que aceptarlo acríticamente? Entonces, voy a proponer que el significado convencional, no se puede. El significado literal o convencional de una norma que prohíbe el aborto se desprende, por ejemplo, del siguiente enunciado. El que provocara un aborto con consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de 2 a 8 años. Esta es una norma tomada de un código penal vigente de un país de ingresos medios. ¿Por qué esto es relevante? Ya lo vamos a ver. La relevancia del significado literal o convencional puede ser medida por su eficacia.
Si las mujeres embarazadas, especialmente las que tienen embarazos no deseados, no abortan, el significado primario de la norma estará realizado. Sin embargo, si la norma no se cumple y por ello tampoco es efectiva, no se salva el feto, pero su sentido secundario adquiere para un grupo relevante, un valor más importante que el primario, nos encontramos frente a una norma primordialmente simbólica. El sentido secundario o simbólico de esta norma puede ser, y en esto estoy de acuerdo que no hay una sola posibilidad, ¿sí? Puede ser que diferentes intérpretes le otorguen un diferente valor simbólico o sentido simbólico. Puede ser, y en general es muy fuerte esta, la moralidad católica o la idea de que la vida empieza con la concepción. Entonces, el sentido simbólico adquiere tal magnitud en este caso que a pesar de la evidencia del fracaso de la eficacia y la efectividad y la producción de otros efectos indeseables de la prohibición, el aborto clandestino o el aborto inseguro conlleva la tercera parte de la mortalidad materna, ¿sí? Miles de enfermedades producidas especialmente por infecciones y costos altísimos, ¿sí? Del servicio de sanidad que tiene que recoger a las mujeres que han sufrido abortos clandestinos y que luego necesitan ser atendidas por médicos, ¿sí? Entonces hay falta de eficacia, falta de efectividad y efectos disfuncionales gravísimos. Y sin embargo, la derogación de la norma es fuertemente resistida. Y esto lo podemos ver en el caso de Argentina, los pañuelos celestes, salvemos las 2 vidas, la nueva movimiento, el nuevo y el viejo, pero el nuevo muy fuerte de la pro-life en Estados Unidos, y aquí en España, los señores y señoras que se paran enfrente de las clínicas que producen abortos, que realizan abortos, y en donde realizan actos de coacción. Tan importante es esto que hace poco el Parlamento dictó una nueva legislación agravando las penas de coacción cuando se produzcan frente a clínicas que realizan abortos, que no sé si no será finalmente una legislación simbólica, ¿sí? ¿Qué ocurre con la legislación simbólica o eminentemente simbólica? Es tan fuerte que la mayoría en muchas ocasiones, son los poderes judiciales los que tienen que derogarlas. ¿Por qué? Porque los parlamentos no tienen la mayoría suficiente para hacerlo. Así, el caso de la inconstitucionalidad de tenencia de drogas para consumo personal en Argentina son los casos que conozco. La declaración de la inconstitucionalidad de la prohibición del divorcio también en Argentina, la declaración de inconstitucionalidad de la punición del aborto en México y en Colombia más recientemente, o el caso Lawrence versus Texas en 2003 de la Corte de Estados Unidos, que declaró la inconstitucionalidad de la punición de la sodomía, es decir, de las relaciones sexuales entre adultos varones, ¿sí? Esto es un indicador, muchas veces, de la fuerte resistencia que hay para derogar legislativamente las normas o leyes simbólicas, primordialmente simbólicas, ¿sí? Y entonces vamos a ver ahora si realmente el aborto tiene una baja eficacia. En los países de ingresos medios, como el de la norma que yo cité, el 67% de los casos de embarazo son casos de embarazo no planeados, ¿sí? Y la tasa de aborto es del 44%. Esto quiere decir que el 66% de los embarazos no deseados o no planificados terminan en aborto. Igual esta información hay que tomarla con algún tamiz porque esta información nos incluye a los países en donde el aborto es legal, ¿sí? No estamos diferenciando entre países que no es legal y que es legal. Por eso esta es mucho más fuerte y nos dice que los abortos, en los países en donde
aborto es legal en términos amplios, ascienden a un 41%, mientras que en los países donde está totalmente prohibido, a un 39%. La diferencia entre uno y otro es mínima. Es decir, la norma es muy poco eficaz en el sentido de motivar la conducta. Esto significa que de los abortos de los embarazos no planeados, el 49,36% termina en aborto. ¿Sí? ¿Planeados o no deseados? No planeados o no deseados. Bueno, no deseados es más fuerte, no planeados es todavía menos fuerte, o sea que todavía la tasa, los números son más fuertes. Sí. Entonces, podemos concluir en el caso de la prohibición del aborto que la norma no es eficaz y por lo tanto tampoco es efectiva. Y sin embargo, su valor simbólico es tan grande que hay fuertes oposiciones y fuertes problemas para derogarla. Y ahora un dato anecdótico, porque aquí en España el aborto está permitido y vamos a ir a la eficacia como cumplimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora me voy a poner el ojo en los médicos de hospitales públicos que tienen la obligación de realizar abortos. Esta es la tasa de abortos en hospitales públicos, es en violeta, y la tasa de abortos en clínicas privadas. ¿Cuál es el problema? Los médicos no se declaran objetores de conciencia, que podrían hacerlo, pero no realizan los abortos. Los envían a clínicas privadas que están subsidiadas o asociadas a la seguridad social, es decir, no se paga, no es que hay un coste para la mujer, pero sí hay un coste de traslado, porque muchas clínicas no están en las provincias. Entonces, las mujeres tienen que viajar, por ejemplo, de Huelva a otra provincia porque en su provincia no hay clínicas que realizan abortos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, si bien no hay un problema de efectividad, ¿por qué? Porque los abortos se realizan realmente y en buenas condiciones, ¿sí? Pero sí hay un problema de eficacia como cumplimiento. Bien, vamos ahora a las intuiciones compartidas, parte 2. Yo les dije que no compartía las intuiciones de la mayoría de los autores de que la legislación simbólica era engañosa porque era creada deliberadamente por el legislador, que es una cosa que Francesco también mencionó, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo otra vez a mencionar algunas citas. Una ley o legislación es simbólica si se promulga primariamente para funcionar como símbolo. La legislación simbólica se genera cuando el editor dicta leyes para no ser cumplidas. Y Hassemer, hablando del genocidio, que es todo un tema para mí de discusión, dice que la concreción de lo simbólico no se trata solo del proceso de aplicación de las normas, sino frecuentemente ya de la formulación y publicación de la norma. Es decir, todos estos autores consideran que hay una actividad deliberada de los legisladores en crear legislación simbólica. Y yo, la verdad, en esto disiento, así como coincido en las intuiciones de que la legislación primordialmente simbólica es ineficaz, es poco efectiva y tiene un valor simbólico, no coincido en estas últimas intuiciones compartidas. ¿Por qué? Bueno, sí es cierto que en ocasiones los legisladores legislan pensando en que el sentido secundario será muy bien aceptado. Manada, ley del solo sí es sí. Sabemos que el sentido secundario, cualquiera que sea que le pongamos, va a ser muy bien aceptado. A veces los legisladores pueden ser indiferentes a la eficacia o pesimistas, o incluso poner escollos a que sean eficaces las leyes. Por ejemplo, normas que no conducen al fin, normas de difícil prueba, como el odio, normas inoperantes o de difícil realización, como la multa a los mendigos,
normas extremadamente vagas, normas con lagunas técnicas, es decir, que no pueden, digamos, en términos de atienza legislativo serían irracionalidad pragmática por razones objetivas, ¿sí? Pero Kelsen las había llamado mucho antes lagunas técnicas. Sin embargo, aun cuando el legislador haga todo esto, ¿sí?, no necesariamente la legislación va a ser simbólica. Primero, que no basta intentar legislar de manera simbólica, hay que conseguir una sintonía que realmente logre que se adquiera un sentido secundario valorizado, ¿sí? En ocasiones los tribunales o la administración al reglamentar la norma superan los escollos a la eficacia, con lo cual no es que el legislador dice, legislación simbólica, lo quiero y lo hago. No es tan sencillo. Y por último, y esto es muy importante, ¿cómo saber si el legislador quiso crear legislación simbólica o es una mala técnica legislativa? ¿Sí? Y este es el caso para mí de la ley del sí es sí, del solo sí es sí. Yo no creo que el legislador haya querido crear una legislación. Podemos discutir si es eminentemente simbólica o no, yo tengo mis dudas, pero mucha gente lo considera así. Yo no creo que el legislador español haya dicho, voy a crear una legislación simbólica para esto. No, hubo un error, hubo una mala técnica legislativa, pero no hubo una deliberada decisión de que la legislación sea eminentemente simbólica, ¿sí? Y por último, y creo que más importante, es cierto, Francesco Ferraro tiene algunas ideas buenas sobre cómo de indicios. No, Francesco, entiéndeme bien. De indicios cuando el legislador puede estar creando legislación simbólica, que son muy importantes, pero aún así no son suficientes, para mi gusto. Entonces, y lo más importante, no hay motivos para conjeturar que muchas normas que hoy consideramos simbólicas se dictaron con ese propósito, de ser solamente simbólica. Yo creo que en 1921, cuando se incorporó el aborto al Código Penal argentino, nadie pensaba que eso iba a ser una legislación simbólica. Había realmente una voluntad de proteger al feto, ¿sí? Lo mismo con la prohibición de las drogas o lo mismo con la prohibición de la ley seca, ¿sí? No es fácil conjeturar que muchas normas que hoy consideramos simbólicas o eminentemente simbólicas sean de origen pensadas así por el legislador. Y finalmente, en estos casos parece que más bien fue el fracaso de la política pública lo que llevó a la norma a mantener únicamente su dimensión simbólica, perdiendo la eficacia y la efectividad. Idealmente, por supuesto, hay un deber del legislador de derogar esas normas que son meramente simbólicas o que no son eficaces o no son efectivas. Por lo menos para mí, que entiendo que la eficacia y la efectividad, entendiendo al derecho como una visión instrumental, son prácticamente los indicios más grandes de calidad legislativa, ¿sí? Sin embargo, esto no siempre es posible. No siempre es posible, y lo hemos visto por las dificultades para derogar ciertas normas simbólicas que tienen que terminar siendo derogadas o declaradas inconstitucionales por los tribunales. Conclusiones. Una legislación eminentemente simbólica tiene una baja eficacia en sus dos versiones o dimensiones y tiene una baja efectividad. Sin embargo, no todas las leyes no eficaces o no efectivas son legislación simbólica. Es necesario que se presente el elemento simbólico, una sobredimensión de un sentido secundario que en estos casos se transforma en principal. Paradójicamente, ese sentido secundario no se logra realizar por la falta de eficacia y efectividad. De acuerdo con mi análisis en otros trabajos, la eficacia y la efectividad son conjuntamente los más importantes indicadores de la calidad legislativa, por lo que las leyes eminentemente simbólicas no pueden ser sino consideradas irracionales. Finalmente, no se comparte con la mayoría de los autores la idea de que la legislación primordialmente simbólica sea siempre deliberadamente creada por el legislador y por lo tanto tenga un componente necesariamente engañoso. Con esto termino. Muchas gracias.